a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Gracias a ustedes por siempre acogerme con tanto calor humano y con tanto apoyo institucional. ¿Por qué el título de la tenencia de la tierra? La verdad es que llama la atención. Cuando yo veía y hojeaba un texto que es un libraco, sin lugar a dudas que me llamó mucho la atención el título. ¿Por qué la tenencia de la tierra? ¿Por qué? Porque la tenencia es más abarcadora. Cuando tú hablas del registro del derecho de propiedad lo limita y te refieres a la tierra per se, pero no hablas de la flora, de los árboles, de los animales, de toda la especie o seres vivientes que necesitan de un espacio para subsistir y crecer. De ahí que hablar de la tenencia es más abarcador, también habla de no solo el derecho, sino de la tierra en la vida diaria, en lo cotidiano. Tú mencionaste dos términos que me gustaría que comenzáramos deslindando un tanto como para que los amigos televidentes entiendan de qué es de lo trata, de qué es de lo que se trata. Hablaste de lo registral y hablaste de la parte inmobiliaria, es decir, de derecho registral y de derecho de propiedad. ¿De qué es de lo que se trata? Bueno, precisamente es identificar y ubicar cada cosa en el lugar que le corresponde. El derecho inmobiliario, como tal, es más abarcador. No solo abarca los inmuebles registrados, también los no registrados. Ahora bien, cuando hablamos de derecho registral, necesariamente tenemos que ponderar de esto como un sistema registral para publicitar el derecho de propiedad. Cuando nos referimos al derecho de propiedad como tal, hablamos del sistema jurídico en que se reconoce y se atribuye el derecho de propiedad como tal, que son cuestiones distintas y de las cuales hemos tenido mucho problema a través de la historia distinguir. Pero vamos a ver. Concepto, significado del derecho de propiedad de la tierra. El derecho de propiedad es el título, es la posesión, es la aprehensión también de la cosa. Ahora, esa fue la gran conquista de los liberales revolucionarios de Francia. El derecho de propiedad que fuera reconocido por los tribunales de la justicia ordinaria, solo a los jueces de la jurisdicción judicial, de los tribunales judiciales, corresponde la atribución o modificación del derecho de propiedad. Tú hablas en tu obra de los derechos de asignación. ¿Y a qué tú te refieres cuando tú hablas de los derechos de asignación? Lo que ocurre es que la tierra, diferente a todos los demás derechos, o sea, tú tienes que entrarte no solo en el derecho de propiedad como tal, sino en el uso. O sea, ¿a qué está destinado? Por ejemplo, tenemos la situación de la división del territorio. Nosotros en este país no se ha concluido ni determinado la división del territorio, la zonificación, que corresponde a lo que es el Ministerio de Economía y el Ministerio de Medio Ambiente y otros que también intervienen en lo que es el territorio de la República. Entonces, asignación, deben estar los derechos asignados, zonificados. Por ejemplo, la situación que tenemos en Alemania. Alemania no parte de la individualidad del derecho, parte de la colectividad. Ya entiendo. Y siempre que se habla de derecho, y sobre todo cuando se habla de asignación, se habla de deberes. Esa es una realidad. ¿Cuáles son los deberes de la tierra? Partiendo de lo que establece nuestra Constitución de la República, o sea, el derecho de propiedad está condicionado por una función social. ¿Qué implica? Que no solo tú tienes derecho a la propiedad, sino que tú tienes deberes con la sociedad por la propiedad. ¿Cuál es el primer deber que tú debes tener? De que la tierra se utilice sobre todo para el bien de la comunidad. Jamás puede estar la propiedad privada por encima de lo que es el derecho a la colectividad o al beneficio de la utilidad pública para todos. Entonces, hay deberes
que nosotros no nos hemos acostumbrado y no se nos ha enseñado a los deberes de la propiedad. Siempre ponemos como condición sine qua non el derecho, pero sin respetar los deberes que trae consigo tener la propiedad de manera útil para el país, para la economía y para el bien de la comunidad. Vamos a la génesis de todo esto. Derecho, deberes. Pero me gustaría hablar de los principios y de los fundamentos del derecho a la propiedad inmobiliaria en la República Dominicana. A mí me llamó la atención porque tú haces en la obra un análisis crítico. ¿Por qué tú analizas desde esa perspectiva los principios y los fundamentos del derecho de propiedad en la República Dominicana? Porque para tú poder hacer un análisis crítico, tú tienes que irte a las instituciones de origen y a la evolución que ha tenido ese derecho o la tenencia de la tierra en nuestro país. Entonces, causado por una errónea interpretación de las normas vigentes y de la situación que tenía el país en cambiantes, revolucionarios, o sea, era un ambiente muy cambiante. No permitió que en su época, aun cuando los doctrinarios como Froilán Tavares y Manuel Riz Tejada estaban bastante claros de qué representaba para el país, pero no hubo una continuidad en valorar las normas que surgieron luego de la Orden Ejecutiva 511 de 1920, de manera tal que fueran adecuadas al ordenamiento jurídico y al orden jurídico. Se ha confundido lo que es el ordenamiento jurídico con lo que es el orden. Entonces, estas leyes, por ejemplo, la de 1920 y las posteriores, han sido leyes destinadas a complementar el derecho de propiedad, contrario a lo que se ha consignado, a que el derecho civil es complementario de normas que solo están destinadas para publicitar el derecho de propiedad. Entonces, ¿qué ocurre? La publicidad no puede existir sin un objeto que publicitar. ¿Cuál es el objeto a publicitar en este caso? El derecho de propiedad. El derecho de propiedad no necesita de publicidad. Ahora sí, la publicidad necesita del derecho. Entonces, estas leyes, estas normativas, vinieron pero eso es muy complicado. Totalmente. Pero había que sentarse a estudiar. Sí, pero parecería que producto de todo eso es el gran problema que tenemos en la jurisdicción inmobiliaria, porque parecería que eso es una fuente de confusiones. O sea, hay que ser un verdadero especialista para poder deslindar todo esto y para poder hacer que las mismas se complementen y poder hacer algo positivo de todas esas legislaciones. Bueno, precisamente ese análisis crítico es una forma de incentivar al estudio, porque es el principio de. Ahora, tenemos que partir de las bases del origen. O sea, la verdadera causa de esa revolución burguesa en Francia fue por el derecho de propiedad. Así es. Si nos vamos más allá, nos vamos a los romanos, crear un proceso civil estuvo destinado para organizar lo que son las propiedades de la tierra. Pero si nos vamos aún a los griegos, para la creación de una teoría del derecho, tuvieron sus bases precisamente en la propiedad de la tierra. Por las expropiaciones hechas y a través del Corat de Siracusa se crea lo que son las primeras retóricas, las primeras evaluaciones y apreciaciones teóricas respecto al derecho. Ahora, un sistema no se construye única y exclusivamente sobre la base de normas y leyes y reglamentos. Existen las políticas propietarias del Estado. ¿De qué es de lo que se trata y cuáles son los ejes que fundamentan o sobre los cuales se sustentan las políticas propietarias en el Estado Dominicano?
Bueno, esa es la gran incertidumbre y la gran cuestionante. Oye, pero qué cosa más grande, ¿eh? Toda política debe estar sustentada en una investigación previa. Claro, claro. Tú no puedes hablar de una política Tiene que concluir un diagnóstico. si no tiene un diagnóstico. Claro, claro, claro. ¿Qué ocurrió con esas políticas estatales, especialmente en el sector agrario, que no fueron sustentadas en una investigación donde ese instituto agrario fijara con qué cantidad suficiente tenía cada campesino para subsistir, alimentarse y poder producir? Y se tomó X cantidad de terreno, pero sin pensar en las necesidades básicas, sin investigar cuál era la situación en la producción. Entonces, de ahí que tenemos grandes frustraciones por las reformas agrarias, porque no resolvieron ni han resuelto la problemática. Al contrario, crearon una situación en donde quien producía en el campo, como se le desmembró parte de lo que podía ser rentable en ese momento, cuando quiso entonces producir lo que le quedó ya no le era rentable. Y muchas de las personas que se beneficiaron de la reforma agraria, generalmente muchas de ellas inclusive vendieron porque no contaban tampoco con los medios para poder desarrollar una siembra. Una política agraria no se limita única y exclusivamente a tú tener una propiedad, tú tienes que contar con los recursos para poder explotar. Yo creo que eso fue una de las grandes tragedias de la reforma agraria en América Latina. En América Latina, ciertamente. Pero parece mentira que esas reformas agrarias en el Japón fueron las que dieron lugar al desarrollo. Claro. ¿Por qué? Porque no solo estuvo asistida de una cantidad adecuada de tierra, sino también de tecnología y del financiamiento. Claro. Ahora, nosotros tenemos la Constitución del 2010, que tú sabes muy bien cuál es la visión de la Fundación respecto al contenido de la misma y evidentemente que no deja de ser un instrumento a través del cual yo creo que pudiésemos algún día catapultarnos. El derecho de la tierra, desde el punto de vista de la Constitución del 2010, ¿es un derecho fundamental? Entiendo que sí. ¿Por qué? Porque si tú notas... Porque eso ha generado mucho debate. Si tú notas, es que la propiedad en la Constitución del 2010 no solo es de la tierra, ni de los registrales es lo que menos aparece en un articulado que dice la propiedad titulada, pero no registrada. Hay una confusión en nuestro país lo que es titulado y lo que es registrado. Entonces, abarca lo que es el medio ambiente, las políticas agrarias. De la Constitución no se va al derecho a propiedad como un registro, al certificado de título como el derecho de propiedad, sino el certificado de título como una prueba del derecho. Entonces, nuestra Constitución condiciona la propiedad privada a una función social. O sea, es luego de la Constitución del 1963, que eso es bastante condicionada a una función social y donde se define la política social del derecho de propiedad, pero en la Constitución del 2010 es muy abarcadora y la lleva más allá de lo que es el derecho a la propiedad individual. Se va a la función social, a la comunidad, y a que primero está la comunidad y luego está la propiedad individual, que no estamos acostumbrados a esto. Siempre hemos visto la propiedad individual como la gran conquista, pero no se ha visto que el contexto en que ocurrió esto es que no había derecho a la propiedad individual en aquel entonces, cuando la Revolución Francesa, y la conquista fue que hubiera esa parte de la propiedad que pudiera disfrutarse de manera individual. Es una situación contraria a lo que ocurre en Francia, en Alemania. En Alemania primero nace la propiedad colectiva y en virtud de la zonificación de la propiedad es que surge la propiedad individual. Cuando tú analizas todas estas cosas, no hay duda de que, por ejemplo, el tema del derecho de la tierra, el tema del derecho inmobiliario, el concepto de propiedad, tienen un componente filosófico, tienen un componente, si se quiere,
ideológico. ¿Cuál fue el derecho que más nos influenció? Yo sé que tú me vas a decir, bueno, el sistema Torres vino de Australia, no. Pero vámonos, no hablemos de sistema, vamos a hablar de derecho. ¿Cuál fue de los derechos el que más nos influenció en materia de todo lo que tiene que ver con la tierra, desde el punto de vista de lo inmobiliario? Bueno, no deja de tener importancia la influencia que tuvimos de los españoles. Y esa visión civilista de los franceses no penetró. Penetró todo, permeó todo. Realmente la influencia francesa, aún quiera negarse, es que ha permeado y persiste. ¿Por qué? Porque que Francia ha visto la propiedad desde la sustancia, no del proceso frío desde la formalidad. Entonces, si tú verificas, Francia no ha tenido los problemas por la propiedad de las tierras que tenemos nosotros. No, claro que no. Y Francia usa el sistema ministerial que también convive entre nosotros. Ahora, cuando tú hablas del sistema ministerial, ¿a cuál sistema tú te refieres? Al sistema que usa Francia de la transcripción y de la oponibilidad de los derechos, de la necesidad de inscribir para ser oponible a lo tercero. Ok. Entonces, cuando se instaura el que se dice sistema Torrens, porque aquí nunca se implementó el sistema Torrens como tal, sino la experiencia que tuvo Estados Unidos en el 1902 en Cuba y Filipinas, y que además de la experiencia que tenía Santiago de sus tierras deslindadas, porque los precursores de la individualización de la tierra fueron los tabaqueros. Eso está claro. Entonces viene y se impone porque había un caos y Estados Unidos tenía que proteger su inversión extranjera y lo hizo. Ahora descuidó al criollo. ¿Y qué ocurre? Protegiendo al criollo se protege al extranjero. Porque ¿quién es que va a molestar al extranjero, al inversionista? Claro, es el criollo inconforme. Claro. Entonces, primero, tú tienes que proteger al criollo para que ese criollo pueda garantizar el derecho de propiedad al inversionista extranjero. Yo te insisto con el derecho civil porque, por lo siguiente. El derecho inmobiliario, ¿cuál es su naturaleza? Civil. Y cómo, por ejemplo, muchas veces uno ve al derecho administrativo merodeando todo lo que tiene que ver con esa jurisdicción. ¿Por qué? Porque el primer tribunal administrativo que se crea en este país es el Tribunal Registral de Tierras. Entonces, los tribunales registrales están guiados por normas administrativa, pero regulado por el Código Civil. Cuando los norteamericanos instauran el Tribunal de Tierras... Oye, ¿quién fue que se inventó traer el sistema Torrens para acá? Que como que la piedra en el zapato. Es que viene de un sistema jurídico distinto al sistema jurídico nuestro. Porque tú meterle ese componente, es como yo te estoy planteando. Sí, así es. Tú meterle ese componente a los elementos que tú y yo estamos debatiendo aquí, la verdad que no deja de ser un pelo entre el sancocho. Claro, y de hecho... Pero ese es el problema del derecho inmobiliario en la República Dominicana. Ese es el problema. Es así, ¿verdad? Ese es el punto nodal. Ese es el punto nodal. Y además la errónea interpretación de considerar un tribunal registral como un tribunal de justicia. El primer contacto que tiene este tribunal registral, dependiente del Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial, es la Orden Ejecutiva 799. Correcto. Que trae consigo el recurso de casación, pero es en interés de esa ley. No es el recurso de casación ordinario, es un recurso de casación extraordinario en interés de esa ley. Entonces, eso trae grandes confusiones, además de que los norteamericanos mantienen en los tribunales civiles ordinarios el conocimiento de los litigios por los inmuebles. Pero ¿qué ocurre? El legislador dominicano en el 1929 dicta la ley 1231, mediante la cual
pasa esos litigios Claro. sobre derecho inmobiliario a un tribunal registral que lo que está destinado a registrar todas las tierras del país, no a resolver los conflictos, porque los tribunales registrales no son interpartes, son una serie de actuaciones y trámites que culminan con el registro, pero nada más, no es un procedimiento interpartes. Entonces también los civilistas reacios, te diría, nunca han aceptado los procedimientos registrales, que son necesarios. Se ha demostrado que es una forma de ese derecho poder ejecutarlo en la práctica un poquito más de rapidez y organización. O sea, la publicidad de los inmuebles debe tener la suficiente organización interna que permita la eficacia externa de la publicidad de los derechos de propiedad. La verdad es que cuando uno te escucha a ti, uno que es abogado y que ha ejercido la materia inmobiliaria, que es complicadísima, precisamente porque cuando tú quieres utilizar la razón, evidentemente con que tú te encuentras con una serie de situaciones que a cualquiera le rompen la cabeza, a cualquiera le rompen la cabeza. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con esta interesantísima entrevista. Ana, a mí me gustaría que habláramos sobre el régimen jurídico de los bienes de la administración pública. Y me explico. Tú sabes cómo es la administración, que hay que estarla sometiendo al orden. Esa es la realidad. Yo que tengo una visión constitucional de ver las cosas, evidentemente yo he llegado a la conclusión de que el derecho constitucional, bueno, como lo señalan todos los constitucionalistas, es el que controla el poder. Pero el que lo somete al orden es el derecho administrativo. ¿Cuál es el régimen real y efectivamente? El régimen es el siguiente. El Estado se reputa el propietario de todas las tierras. Eso no cabe dudas en las distintas legislaciones, en los distintos sistemas jurídicos. Eso prácticamente es un principio universal. Es un principio. El primer país Latinoamérica que sin tener el sistema Torrens acepta esto es México. ¿Y qué ocurre? A nosotros no nos enseñaron a partir de la propiedad individual, no de la colectiva. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nunca ha ocurrido lo que es la división y zonificación de la tierra. Debemos partir de que las tierras agrícolas debemos protegerlas. No podemos aprobar una urbanización en tierras eminentemente agrícolas. Claro. Entonces, esa zonificación de ubicar lo que son las áreas protegidas, las áreas agrícolas, las áreas de mina, las áreas urbanísticas que permiten y dan las condiciones con todos los servicios, porque de ahí los inconvenientes en las tierras urbanas, de que en su mayoría no están edificadas en la zona que le permitan tener los servicios básicos, partiendo hasta de la misma capital y del interior. Quizás uno de las provincias que se ha caracterizado más por un poquito más de orden es Santiago, y en determinada época, porque también eso se ha perdido. Han tratado de hacer los planeamientos, pero hasta que no se acojan las normas y las reglas administrativas sujetas a un principio de legalidad y a una planificación no solo del territorio, sino de los terrenos rurales, pero también de los agrícolas. O sea, no vamos a poder lograr el desarrollo. Necesariamente tenemos que estar claros en que la organización de las tierras debe
juega un papel sumamente Pero claro, importante, señores, por Dios. el modelo económico. Las reformas destinadas a lo que es el derecho de propiedad y su registro deben seguir al modelo económico. El modelo económico nuestro ha sido en los últimos años eminentemente especulativo, tendiente a cubrir los déficits de los gastos públicos. Claro, claro. Y debe revertirse, que es lo que en la actualidad entiendo se está tratando de hacer, a que se vaya a una política productiva y que pueda encarrilarse o ponerse en las bases de lo que podría ser el desarrollo. De ahí la importancia también del derecho administrativo, de que se reconozca ese principio de legalidad, de que la administración pública, primero que todo, debe organizarse, porque ¿cómo tú puedes respetar el derecho de propiedad individual si tú no tienes un inventario de tus tierras? Las tierras públicas no tienen que estar necesariamente registradas, porque el registro es para publicitar el tráfico de los inmuebles al negocio inmobiliario, que se reputa y se supone que no es el caso del Estado, que sí también tiene los bienes patrimoniales, pero también están los temaniales. Entonces, el Estado debe determinar e inventariar sus tierras públicas y ver cuáles de ellas ya, o sea, pertenecían o están dentro de lo que son los bienes patrimoniales privados, que sí pueden enajenar. Claro. Porque las tierras públicas es que para las áreas protegidas, para las áreas protegidas pasar al tráfico del negocio inmobiliario, como son del dominio público, deben intervenir una ley expresa con un quórum de más de las 2/3 partes del Congreso para que puedan pasar al tráfico del negocio inmobiliario. Entonces hay que entender que las tierras públicas deben estar sobre todo inventariadas. No hay una institución pública hoy que pueda decir cuál es la cantidad de tierra que tiene tal o cual y cuál es la dimensión de las tierras. No, sin lugar a dudas. Y por eso te hacía la pregunta. Y aparte de que, señores, si estamos aspirando a tener una seguridad jurídica fuerte, ya que nuestro Estado de Derecho real y efectivamente se consolide, no hay duda de que tenemos que partir por el principio. Esa es la realidad. Ahora, cuando hablamos del derecho administrativo, y tú, oye, que lo cruza por todos lados el derecho administrativo, eso es impresionante. ¿Cuáles son los actos administrativos en esta materia? Bueno, el acto administrativo que tenemos más evidente y que más utilizamos sin saberlo es el certificado del título. Claro. El certificado de título es un acto administrativo que prueba el derecho de propiedad, pero no es el derecho en sí mismo. La atribución del derecho solo corresponde a los jueces de la jurisdicción inmobiliaria. Pero tú no dijiste el certificado, es un certificado. Es un certificado de... Es un certificado de una propiedad. De un título. ¿Y cuál es el título? Es el acto que genera ese derecho, que puede ser por posesión, por el tiempo, por la prescripción, o puede ser por un acto de venta, un acto de donación entre vivos. Ahora. Ese es un título. Claro. Tú me mencionaste la palabra derecho, que para el que le gusta el derecho desde el punto de vista cientista, es el caso tuyo y mío. Cada vez que la oímos no dejamos de... nos llega al alma. Una de las clasificaciones en todas las ramas del derecho, administrativo, civil, es el de los derechos relativos y el de los derechos absolutos. ¿Cuál es la diferencia en esta materia de uno y otro? Bueno, porque a mí me encantó como tú lo trataste en la obra. De una manera explícita, pero también holística. Un tanto como para que nuestros juristas, bueno, todos los juristas sigamos aprendiendo. Bueno, realmente la situación... Me llamó mucho la atención, ¿eh? Te llamó la atención. Honestamente hablando te lo digo. Qué bien. Hoy no podemos hablar de derechos absolutos. Claro.
mucho menos del derecho de propiedad. Cuando tenemos una constitución que lo condiciona a una función social. Entonces, es lo primero que tenemos que estar claro. El no absolutismo del derecho de propiedad, que lo marca la propia Revolución Francesa. Porque hemos entendido que es un derecho sagrado, pero tenemos que ubicarnos en el contexto de Francia. Es que todo era del rey. Entonces fue a permitir que también hubiera propiedad privada. No es que el todo fuera la propiedad privada. Entonces realmente nuestras interpretaciones quizás debemos estar claros de nuestras carencias en determinadas épocas, de las que fueron las traducciones. O sea, sí, de una manera u otra eso ha sido un límite. Todavía hoy es un límite. No obstante las grandes relaciones, intercambio que se tiene con Francia, las buenas traducciones, los intercambios. Sí, pero pues es un límite. Muchas veces hay términos que se parecen, inclusive hasta en español. Sí. Con el uso del idioma español hay que tener mucho cuidado. Yo sostengo la tesis de que la teoría de los sinónimos es falsa, porque cada palabra se utiliza para algo muy específico. Tú puedes relativizar y jugar con ciertos términos, pero la verdad es que cada palabra significa algo muy concreto. Esa es la verdad. Ahora, yo tengo que aprovecharte, y tú eres una cientista del derecho registral, del derecho inmobiliario, en fin, y tú sabes que también en derecho existen las categorías jurídicas. Yo sé que estamos haciendo un programa muy jurídico, pero es que como este derecho es tan complicado por la cantidad de elementos que confluyen al interno de él, que yo he querido que tú me vayas deslindando cosas un tanto para que lo podamos entender mejor. Las categorías jurídicas en el derecho de propiedad de los inmuebles, ¿de qué es de lo que se trata? Bueno, es que tenemos que estar claros de que la categoría de los inmuebles, los bienes inmuebles, es dentro del derecho civil. ¿Por qué? Porque el Código Civil francés y por ende el dominicano es eminentemente patrimonial. Hablar de delimitar de una autonomía de la jurisdicción de tierras fuera de la codificación civil es desplazar, es destruir, es eliminar el Código Civil porque es un código eminentemente patrimonial. Ahora bien, hay una situación que es un fenómeno que está ocurriendo desde 1947 y debemos poner mucha atención. Es el desplazamiento de lo que es el derecho civil, la categoría del derecho civil hacia los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria. ¿Por qué? Porque se está desplazando la atribución que real y efectivamente tienen los tribunales de la justicia ordinaria en atribuir y proteger el derecho de propiedad hacia aquella jurisdicción, y lo que verdaderamente la justicia ordinaria hoy está protegiendo es el derecho al crédito. Entonces es peligroso hasta para el crédito, claro, porque la base del crédito es el derecho de propiedad. Claro, es una contaminación. Y es muy posible que esa sea una de las razones por las cuales se presenten tantos conflictos. Se presenten tantos conflictos que eso es increíble. Ahora, yo creo, hemos hablado de una serie de elementos que real y efectivamente nos definen muy claramente de qué es de lo que se trata. Pero yo quiero que hablemos ahora de los procesos y de los procedimientos que interactúan. ¿Cómo tú lo valoras? Y te hago la pregunta porque en medio de todos estos elementos y en medio de todas estas contaminaciones que se dan,
Oye, hablar de procesos y procedimientos no es fácil, ¿eh? No. Y a mí me consta que tú, en tu calidad de ex juez, oye, qué lástima que a ti te hayan dejado ir. Qué lástima, honestamente hablando. Yo creo que el año pasado para la justicia dominicana fue uno de los años más funestos, en donde se fueron 9 de sus miembros más connotados, entre los cuales estabas tú. Recuerdo que hace unos 6 o 7 meses te entrevistaba como juez y hoy te estoy entrevistando ya como una ex miembro del Poder Judicial, como abogada. Yo, honestamente hablando, yo no te hubiese dejado ir. Hablemos de los procesos y de los procedimientos para ver cómo podemos, para ver cómo que vamos a arreglar esto. Bueno, realmente tenemos, aquí en el país no hemos tenido, aunque comenzamos la división del territorio, de diferenciarlo del territorio haitiano y el territorio dominicano, con lo que es la primera operación de partición. Sí, claro. Que es la frontera dominico-haitiana. Pero eso ocurrió y realmente fue resuelto, ha sido algo, la frontera real y efectivamente ha sido un punto de encuentro. Yo soy de los que considero que no son límites, sino puntos de encuentro de dos culturas, Claro. como es natural. Pero eso, países, por ejemplo, donde hay comunidades indígenas todavía, el mismo Australia, hay lo que son los procesos transnacionales, en Guatemala, en el Perú. Nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido esa experiencia. Sin embargo, por ejemplo, cuando nos vamos a lo que son los procedimientos judiciales y los procedimientos registrales, ahí hay una liga que en el cual salcocho. El hecho de confundir el derecho registral con los procedimientos registrales con los procedimientos judiciales ha sido lo que más ha afectado lo que es la agilidad y la eficacia que deben tener los procesos en materia inmobiliaria. ¿Y la ley de registro inmobiliario no resolvió eso? No. No lo resolvió. No. ¿Por qué? Porque no habla de lo que son los procesos registrales y lo que son los principios del derecho registral. ¿Pero cómo es la cosa? Si usted va a lo que fue la convención o la firma del tratado en Antigua Guatemala respecto a los principios del procedimiento o del derecho registral, son totalmente distintos a los principios que establece la ley 10805. O sea, prima fácil, la ley 10805 plasma como un principio la imprescriptibilidad. La imprescriptibilidad no es un principio del derecho registral. Es todo lo contrario. Aún los sistemas registrales más fuertes, más formales y más judiciales, como es el alemán, y el propio sistema Torrens, tienen lo que es el principio de la invulnerabilidad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El procedimiento registral no es interpartes, como son los saneamientos, como son la subdivisión, el deslinde, donde no hay litigio. Claro. Es una serie de actuaciones secuenciales hasta culminar con el registro. Distinto a cuando hay ya litigio. Entonces, hay que distinguir cuándo el juez de la jurisdicción inmobiliaria debe actuar como juez de un procedimiento registral y cuándo debe actuar como juez en un procedimiento judicial. Automáticamente el litigio no se puede resolver con un procedimiento registral. Debe irse a lo que son las normas y reglas y los principios del procedimiento civil. ¿Por qué? Porque es que el procedimiento civil es de donde nace, es por la propiedad que existe. Y además hay que tomar en cuenta que los procesos no son esquemas, son el resultado de situaciones reales. Entonces tenemos que eliminar esa parte de que el juicio es algo fuera de lo que es la realidad. No, es resolver problemas de la realidad.
conforme a una serie de requisitos y actuaciones que tienen que ver con lo que son las reglas de debido proceso. En materia inmobiliaria, en las litis sobre derechos registrados, no se cumple con el debido proceso. ¿Por qué? Se da oportunidad a que tú demandes en litis sobre derechos registrados, pero no se da oportunidad a que la parte demandada, que es afectada, pueda responder. Pero mucho menos esa instancia introductiva va acompañada con las pruebas. La propia ley no exige que esté acompañada con las pruebas, sino que esté sustentada. Por eso es inconstitucional. Entonces, es inconstitucional. Entonces, aquí urge una revisión de todas esas normativas en relación de la materia y ubicarla en el lugar que le corresponde. Tú no puedes mezclar las leyes de mensura. Son regidas por las normas que rigen las mensuras. Están regidas por los principios y las leyes de la física. Un plano es una presunción de dónde va un derecho, pero no es el derecho. El derecho lo atribuye el tribunal, es quien dice cuáles son las delimitaciones. Claro, de por Dios. Entonces quieren darle a mensura y al registro un papel que no le corresponde en derecho. Ellos sí tienen su complemento al derecho y tienen que disfrutar de ese orden de manera racional. Y no, la verdad es que en la práctica se presentan tantos conflictos inclusive entre esas jurisdicciones con la inmobiliaria que eso no tiene madre. Muchas veces vemos como inclusive hay registradores que se creen que son jueces. Sí, y ellos tienen una función calificadora de la forma, pero no del fondo. Claro que no. El fondo le corresponde al juez. Eso es una función del juez, inclusive en un seminario que hacíamos, en el cual tú jugaste un papel importantísimo el año pasado, cuando eras juez. Recuerdo que inclusive se dieron una serie de debates porque la verdad es que se sienten que tienen derecho a deliberar, Sí. Una cosa impresionante. Sí. Esas son de las cosas que yo pienso que están pendientes y que quiera Dios que en una eventual reforma, quiera Dios que se deje rápido, porque eso, por las confusiones que se presentan, muchas veces no hay forma de cómo desarrollar esa jurisdicción. Quiera Dios que se tomen en cuenta esos elementos. Tú vas a ser la coordinadora de un diplomado que estamos desarrollando desde la Fundación Institucionalidad y Justicia, que va a comenzar en febrero y que esperamos que pueda contribuir a ver de qué forma podemos despertar el interés de instituciones del Estado, de abogados, de estudiantes de Derecho, aún más a entender todo esto. Porque te reitero, no es fácil. ¿De qué es de lo que se trata? ¿Cuál es el programa? ¿Cuáles son los objetivos del diplomado? En fin. Bueno, la idea es cambiar el concepto de derecho de propiedad, verlo desde lo que es la realidad del derecho vivo, de lo que tenemos y de lo que significa con respecto al ordenamiento jurídico, no solo nuestro, sino también el derecho comparado. Pero sobre todo verlo desde el punto de vista de las ideas del desarrollo. O sea, no solo es el hecho de los abogados, de las personas relacionadas al área, también de nuestros políticos, para que conozcan de las políticas propietarias. También de nuestros congresistas, para que a la hora de valorar, sepan, o sea, no mirar la norma desde un punto de vista, sino de la gama que ofrece y de lo que debe significar una reforma en materia de tierras en relación con el modelo económico que se sigue. O sea, es un despertar, es cambiar, es aprender a desaprender que vamos a tratar de desarrollar en este diplomado. Qué bien. ¿Y quiénes son los profesores que van a participar en el diplomado? Bueno, vamos a tener una serie de profesores nacionales
con bastante experiencia, tanto como registradores, tanto como abogado en el ejercicio. Concho, qué bien. O sea, que haya una congruencia de todos los actores. Qué bien. Finalmente quiero felicitarte por tu libro, En Honor a la Verdad. Creo que es una obra monumental. A mi juicio, y al igual que quien te hizo la presentación, el ex magistrado Papi Luciano, una persona muy querida por la Fundación Institucionalidad de Justicia, creo que es la obra más trascendental que en materia inmobiliaria se ha escrito en el país a partir fundamentalmente de la ley de registro inmobiliario del 2005. Así que en nombre de la Fundación te felicito por este esfuerzo, pero a la vez por este aporte en una materia que la verdad es que falta mucho, pero mucho por hacer. Así que en nombre de la Fundación te agradezco una vez más el que haya correspondido a la invitación y te felicito porque hiciste un programa académico y de eso es de lo que se trata. Así que muchísimas gracias, Ana. Gracias a ustedes, y este libro, o sea, véanlo como la devolución de lo que ustedes me han dado, porque ustedes, mi familia y todo mi pueblo me ha dado mucho. Es un pequeño aporte de lo tanto que me han dado. Qué bien. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.